Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza. Soy misionero claretiano, encargado de la pastoral bíblica, de los padres claretianos, de los hermanos claretianos aquí de Estados Unidos y de Canadá. Y como cada semana me es muy grato compartir con ustedes esta palabra que nos sigue invitando a buscar a Jesús, a permanecer con Jesús, a tener este encuentro personal con el Cordero de Dios que hoy se manifiesta, o que hoy Juan Bautista nos lo manifiesta en el Evangelio. Así que, hermanos y hermanas, con esta alegría comenzamos este nuevo año, donde ha habido muchas sorpresas, momentos tristes, momentos difíciles. Mil perdones por la homilía de la semana pasada. Los productores estuvieron por ahí de vacaciones y no quisimos interrumpirles, pero aquí estamos nuevamente compartiendo esta palabra, con la finalidad de que usted se sienta interpelada a querer seguir a Jesús, a querer permanecer con Jesús. Así que con estos pensamientos, con esas palabras de bienvenida, me gustaría invocar la presencia de Dios que se haga presente. Señor Jesús, te pedimos que ilumines nuestra vida, que nos regales salud en este año que comenzamos. Te pedimos por todas las personas que físicamente no están con nosotros. Te pedimos que nos hagas sensibles también a la gente que sufre, a la gente que llora, que podamos compartir lo que tú generosamente nos das. También te pedimos que vengas a invitarnos a permanecer contigo, porque queremos conocerte, queremos gozar de tu amistad, queremos aprender a permanecer siempre a tu lado, aún en los momentos difíciles. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, la pandemia no termina, cada vez se complica más la situación. Parece que las esperanzas que teníamos puesta en la vacuna, parece ser que no nos van a resolver el problema. Ha habido bastantes crisis económicas, políticas, lo que sucedió en Washington con este grupo de personas violentas que pusieron en riesgo la democracia en Estados Unidos, se complica más la situación, pero aún con todo y estos problemas que tenemos de desempleo, de pandemia, de muertes, de crimen. Aquí estoy nuevamente en México, en el estado de Guanajuato, donde hay mucha violencia. Hace unos cuantos días en un velorio llegaron y mataron a otras personas que estaban lamentando ya la muerte de un familiar de la comunidad de Celaya. Y así, esto parece el pan de cada día: violencia, muerte, asesinato, droga. Y casi que uno se pregunta dónde se puede manifestar la presencia de Dios. Si les cuento lo que yo estoy escuchando alrededor de donde estoy ahora. Pero parece que esto es como una ventana y todo mundo en sus lugares en América Latina probablemente vive en situaciones especiales. Y con todos estos signos de muerte tenemos que volver otra vez a escuchar la palabra con esperanza de que en esta palabra encontremos vida, y esto es lo que nos motiva. Muchos motivos para estar tristes, muchos motivos para llorar, pero también está el motivo de la fe, de la esperanza que nos dice: ánimo, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo día. Y esto es el sentir de este evangelio que vamos a escuchar para el día 17 de enero,
En algunas iglesias probablemente ya se estén reuniendo. Aquí en la comunidad rural donde yo estoy ayudando, ya tenemos celebración. Y en algunos lugares, por lo menos que sea el consuelo de estar escuchando la palabra de Dios que les mantenga activos. Así que vamos a escuchar el evangelio que está tomado del libro o del evangelio según San Juan. Y nos dice lo siguiente. Es el evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo: Vengan y lo verán. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Sería las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. En cuanto Andrés encuentra a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús le quedó mirando a Simón y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el evangelio para este domingo nos presenta la figura de Juan por un lado y la figura de Jesús. Ya anteriormente habíamos visto cómo Juan negaba rotundamente de que él fuera el Mesías, y también por allí escuchamos la posibilidad que probablemente Jesús era discípulo de Juan y que a estas alturas todavía Juan tenía seguidores. Y parece ser que para el evangelio de Juan es necesario que todas las personas que todavía están con la expectativa de que Juan era el maestro o el Mesías o la luz, prácticamente cambien de parecer y de alguna manera transfieran sus credenciales al seguimiento de Jesús. No sabemos, no tenemos la certeza, pero da la impresión de que hay un seguimiento de los discípulos de Juan que se pasan al movimiento de Jesús. Muy probablemente, históricamente, a la muerte de Juan el Bautista, Jesús siguió los pasos del maestro Juan, y muy probablemente también a muchas personas de los seguidores de Juan les esté costando trabajo entender de que Jesús es precisamente el Mesías, el que tenía que venir, el que iba a cumplir las expectativas, ¿no? Entonces, por eso es que pone de esta manera rotunda este evangelio, para que no quede ninguna duda, Juan el Bautista mismo señalando a Jesús, diciendo de alguna manera: yo no soy el Mesías, yo no soy la luz, yo solamente soy esto, una persona que muestra o que prepara el camino o que señala quién es el Mesías. Y yo creo que esta es una manera también muy bonita de las personas que se dedican a la pastoral o al servicio de la palabra, que no debe de existir envidia, que no debe de existir celos, porque todos estamos trabajando por la misma misión. Tristemente, hermanos y hermanas, dentro de nuestra comunidad también se ha metido esta idea de decir: todo el mundo tiene que seguirme a mí, en vez de señalar a Cristo Jesús. Y uno escucha: es que yo escucho a sacerdote fulanito que dice esto, yo escucho a esa otra persona, y casi que ganas me dan de decir: ¿acaso nosotros nos estamos anunciando a mí? Ustedes me escuchan a mí, pero no me están siguiendo a mí. Y si ustedes piensan y si ustedes creen de que yo tengo palabra de Dios, yo no tengo palabra de Dios. Yo lo único que estoy tratando es de prestar mi palabra, mi servicio, mi poca inteligencia para decir: sigan a Cristo. Él es el camino, Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, Él es el Hijo del Hombre.
Él es rey. Él es, la idea que tú tengas es Cristo Jesús, no yo. Entonces, yo creo, hermanos y hermanas, que todo lo que hagamos debemos de hacerlo al estilo de Juan Bautista, de decir, yo no soy lo que ustedes esperan. Yo no tengo palabras eternas, yo no tengo palabras inspiradas. Cristo Jesús es el Mesías, síganlo a Él. Y entonces como que no se ve esta rivalidad entre Juan por un lado y Jesús por otro, porque ambos están realizando las obras de Dios. Si nosotros comprendiéramos esta idea de decir, ¿por qué vamos a estar compitiendo con otros hermanos o hermanas que también tienen un mensaje de parte de Dios o que están construyendo el reinado de Dios? En vez de estar compitiendo y gastar energía y buscar la polémica, porque a la gente le encanta esto, a ver quién deja callado al otro, a ver qué predicador es más bueno, a ver qué música es mejor. Y así se les pasa la vida de decir, ay, no, es que esta música de los protestantes es más buena, no, que la católica, no, que el padre fulanito dejó callado al pastor. Hermanos, hermanas, estamos trabajando por el mismo reino, estamos trabajando por Cristo Jesús, no por ninguna denominación. Entonces tenemos que aprender a ser como Juan Bautista, humildes, sencillos, y si es necesario hacerse a un lado para que se manifieste la gloria de Dios, que todo este evangelio va a tener esta finalidad, que se manifieste la doxa, la dicen en el griego, ¿verdad? La gloria de Dios. Así como se manifestó la gloria de Dios en el pasado, así también la gente tiene que ayudar a que se manifieste la gloria de Dios. Y en un mundo tan contaminado, en un mundo donde hay dolor, tantas muertes perdidas, tantas situaciones de violencia, uno tiene que ayudar para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Cómo ayudar a la persona que ha perdido a un ser querido que se manifieste la gloria de Dios? ¿Cómo acompañar a alguien que está en el hospital para que allí en ese sufrimiento se manifieste la gloria de Dios? Pero si nosotros empezamos a dividirnos, a criticarnos, y todo en el nombre de Dios y todo en el nombre de la Biblia, pues no estamos ayudando y no estamos siendo seguidores de Jesús. Estamos siendo seguidores de personas humanas y Dios nos guarde de hacer ídolos de personas humanas. Nuestra fe debe de estar firme en Cristo Jesús. Y fíjense cómo estos dos discípulos, que no sabemos exactamente, bueno, de uno sabemos quién es Andrés, el que escuchó lo que dijo Juan cuando Jesús viene. Jesús no dice absolutamente en la primera escena, Jesús no dice nada. Juan lo señala. Esto es la misión de Juan, señalar al Mesías, señalar a aquel que representa a Dios. Y este que representa a Dios también se acerca prácticamente. No hay diálogo entre Juan y Jesús, porque parece ser como que están más bien en una imagen simbólica de decir ambos trabajan por la causa de Dios, ¿no? Y entonces cuando escuchan los discípulos de Juan lo que dice Juan acerca de Jesús, dejan prácticamente a Juan y comienzan el camino discipular con Jesús. Ahora, desde el punto de vista de aquella época donde los rabinos, los maestros, ponían gran cuidado en escoger a sus discípulos, precisamente para que los discípulos no les causaran ningún tipo de humillación. Lo que están haciendo este discípulo que no se conoce, no dice su nombre, y Andrés, el hermano de Simón Pedro, al dejar a Juan prácticamente lo están humillando en un ámbito solamente humano, lo están humillando. Pero parece ser que Juan mismo es el que está promoviendo esto para decir, sigan a Jesús. Como que les está transfiriendo toda su comunidad discipular, porque ambos están colaborando, les estoy diciendo, por la misma causa que es de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, parece ser entonces que esta comunidad, esta pareja, es interesante cómo aquí sucede esta comunidad discipular, ¿no?
Muy diferente el evangelio de Juan a los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Allá Jesús pasó por Galilea, vio a Simón y Andrés que echaban las redes, pues eran pescadores, los invitó a seguirle. Más adelante pasó y vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en las barcas y los invitó a seguirle. Más adelante vio a Leví, que estaba sentado en la mesa de la recaudación de impuestos, y lo invitó a seguirle. Aquí en Juan parece ser que el seguimiento es prácticamente, depende más bien de la comunidad que se esfuerza en descubrir quién es Jesús. Como que aquí más bien estos cuatro personas que siguen a Jesús, como que van a ir descubriendo que en el caminar con Jesús se hace discípulo, que en el estar con Jesús se hace discípulo, que en el convivir, como que aquí es más personal, como que comienzan el noviciado o comienzan el programa discipular muy distinto, ¿no? Y ambos tienen que ir dando razón de cómo responder a este llamado de Jesús. Entonces Juan les dice que este es el Cordero de Dios. Ahora, esta imagen del Cordero de Dios, Jesús como Cordero de Dios es bastante conflictiva o problemática, como ustedes le quieran llamar, porque le están dando atributos que solamente se le daban a Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, va a decir en alguna otra parte, porque esta idea del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo solamente era exclusiva para Dios. Y esto es precisamente porque este evangelio de Juan se escribió muchos años después, donde la comunidad ya le comenzó a dar atributos exclusivos de Dios a la persona de Jesús. Anteriormente Juan había señalado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy vuelve y lo señala enfrente de sus discípulos, y los discípulos al descubrir o al escuchar lo que Juan dice, se vinculan, se enganchan. Hermanos y hermanas, qué bonito sería que cuando nosotros predicamos acerca de Jesús, que cuando nosotros decimos quién es Jesús para mí, cómo me transformó, qué es lo que ha hecho. En momentos de dolor Jesús me sostiene, en momentos de angustia confío en Dios. Qué bonito sería que otra persona dijera, yo también quiero tener esa experiencia de Jesús. Si Jesús para ti ha sido fortaleza, consuelo, si la fe en Cristo Jesús te ha mantenido vivo, te ha mantenido prácticamente de pie, yo también quiero experimentar lo que tú has experimentado. Para Juan, Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, esta frase, este título es ya un título exclusivo para la persona de Dios. En la Biblia, solamente Dios perdona pecados. Y aquí tenemos que tener bien en cuenta que ya estamos viviendo una época, este evangelio se escribe alrededor de los años 90, principios del 100, donde a Jesús ya se le considera igual a Dios. Si Dios en el pasado era el que perdonaba los pecados, ahora también Jesús perdona pecados. En otras palabras, Dios actúa de una manera directa por la persona de Jesús. Entonces, ¿y por qué la imagen del Cordero? Muchas personas han querido asociar esta imagen del Cordero con la figura del Cordero que aparece en Isaías, en el capítulo 53, en el Cordero sufriente, en el Cordero que se sacrifica sin tener culpa y sin deber culpa. Entonces muchas personas han dicho, la vida de Jesús, la muerte de Jesús fue como ese Cordero inocente que se sacrificó a causa de o por beneficio de. Otras personas quieren ver en esta figura del Cordero de Dios, la figura del Cordero que aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 17, por allí parece que en el capítulo 7, 17, en el capítulo 17, 14, del libro del Apocalipsis aparece la figura del Cordero. Y bueno, también se habla de las bodas del Cordero. Juan, el hermano Juan, vio la señal del Cordero que estaba degollado pero de pie.
una clara referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús. Y bueno, después vienen las bodas del Cordero, el que ha abierto todos los sellos. Entonces muchas personas también han querido asociar esta figura del Cordero de Dios con la figura del libro de Revelación. Y otros creen que más bien esta idea del Cordero de Dios representa la figura del Cordero como lo entendían los judíos. Recuerden que para los judíos el Cordero era este simbolismo donde la gente tenía se sacrificaba el animal y por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio del Cordero, la gente se volvía otra vez a conectar con su Dios. Si habían cometido alguna culpa, algún pecado, una violación a la ley, este Cordero de Dios los ponía otra vez en buena relación. También otros parece ser que lo asocian con el Cordero Pascual, especialmente aquí en el Evangelio de Juan, porque el Cordero Pascual, o más bien Jesús en este Evangelio, en el capítulo 19, versículo 14, se nos va a decir de que Jesús muere justamente cuando se sacrificaban los corderos en el templo. El problema, o más bien la novedad, Jesús como Cordero, que pone otra vez a la comunidad en buena relación, pero ya no es a través del culto, porque el templo en primer lugar ya no está. Inmediatamente, en el siguiente capítulo, el Evangelio de Juan va a decir que el templo ya no cumple esta función y Jesús prácticamente lo aniquila. Entonces, este cordero ya no es un cordero que esté asociado al templo. Es cierto que quita pecado, es cierto que pone buena relación con la humanidad, pero ya no a través del culto, no a través de la ley. Por eso también la imagen preciosa que Jesús nos va a regalar en el capítulo 4 es que los verdaderos adoradores del Padre van a ser en espíritu y verdad. Es decir, todas las personas que quieran adherirse o que quieran seguir a Jesús como Cordero, no tienen que estar ya necesariamente atados a templos, a cultos, a leyes, porque eso ya no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que realmente va a llenar ese vacío que va a dejar el templo, que va a dejar la religión, que va a dejar la ley? La relación personal que se tenga con Jesús. Va a haber una nueva relación y esta relación va a ser tan fuerte que va a ser capaz de transformar a la persona, que le dé su lealtad, que le dé su fidelidad, y por eso la comunidad va a tener que entrar en este proceso de seguir a Jesús, preguntarle a Jesús dónde vives y quedarse con Jesús, porque solamente es conviviendo, ya no es por el culto, ya no es por la ley, ya no es por el templo que se llega a tener acceso con Dios. Ahora es por medio de Jesucristo donde se llega a tener un encuentro personal con Cristo. Hermanos y hermanas, qué bonito sería que nosotros, de verdad, dejáramos a un lado tanto dogma, tantas creencias que nos han enseñado a través de la historia, pero que de alguna manera no nos han ayudado a tener este encuentro cercano con Cristo Jesús. El día 20 de enero, va a ser la fiesta del Cristo Negro de Esquipulas, aquí de mi comunidad rural. Y ahorita me está viniendo la gente porque una niña no se aprendió el rezo, no se aprendió el catecismo y bueno, ahí está desconsolada. Pero como yo no soy el párroco, bueno, yo solo lo estaba pensando. Siempre nos han enseñado conceptos, nos han enseñado ideas. Siempre nos han catequizado con estar aprendiendo con dogma tras dogma, pero nunca yo creo que tendríamos que equilibrar ese concepto, esa idea que tenemos con la vivencia. ¿Cómo enseñar a la gente a qué es importante confesar a Cristo como Cordero? Pero no está completo el discipulado, se tiene que experimentar en la vida de uno. No basta con saber. Es necesario experimentar, es necesario tener este encuentro cercano, es necesario también enseñarle a nuestra gente a que tenga una relación personal, una relación que sea capaz de transformar la vida.
Entonces yo creo que deberíamos de trabajar toda nuestra pastoral, por un lado, enseñar la palabra de Dios, enseñar la catequesis, pero por otro lado, enseñarles también a vivir esa palabra, que se encarne en la persona. Porque de lo contrario vamos a estar repitiendo oraciones tras oraciones, conceptos tras conceptos, que a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Y una religión nos tiene que llevar a la praxis. Una fe nos tiene que llevar prácticamente a vivirla, a experimentarla, ¿no? Y por eso es que esta comunidad, fíjense, lo primero que hacen cuando oyen de Juan que Jesús es el Cordero, lo siguen. Este verbo de seguir tiene connotaciones discipulares en todos los evangelios. Siempre que ustedes escuchen y dejándolo todo lo siguieron, por ejemplo, en el caso de Pedro y de su hermano Andrés en los evangelios sinópticos, en el caso de Juan y de Santiago, dejando a su padre y la barca lo siguieron, en el caso de Leví, dejando la mesa de la recaudación de impuestos, lo siguió. En el caso de la mujer samaritana, que va a aparecer por aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dejó el cántaro y se fue a evangelizar, porque en el movimiento de Jesús ya no hay discriminación, también hombres y mujeres. Entonces todo mundo que se siente interpelado con la presencia de Jesús tiene que reacomodar su vida, tiene que comenzar a hacer otras prioridades, tiene que dejar aquello que le era esencial o que era útil para decir: delante de Jesús nada es esencial, todo tiene que reorientarse para seguirle y para aprender. Entonces, el hecho de que estas dos personas le sigan, se ponen en el camino, se ponen en movimiento y comienzan entonces un proceso discipular. Yo les aseguro, hermanos y hermanas, que nunca nos han enseñado cómo ser discípulos de Jesús. Siempre la fe se nos vino y pensando a veces que conociendo, diciendo. Por eso es que a mí, cuando enseño Biblia, no me interesa que la gente se aprenda de memoria versículos, no me interesa que se aprenda que el capítulo, que el versículo, que el evangelio. Para mí lo más importante es que la gente diga: por medio de la palabra de Dios yo cambié mi vida, por medio de la palabra de Dios yo me acerqué a este Dios vivo, por medio de la palabra de Dios pude sentirme que era digna, que soy hijo, que soy hija de Dios. Entonces, cuando esta gente experimenta a este Dios que está vivo y que les da un respiro en su vida, digo, la palabra tiene sentido, tiene poder, hay poder en la palabra de Dios, pero si la palabra se utiliza para aprender y luego para ir y causar división y decir yo tengo la verdad y tú no la tienes, pues eso no es hacer camino discipular. La persona que escucha la palabra, la persona que se encuentra con Jesús de oídas, de que es el Cordero de Dios, tiene que hacer este camino discipular, tiene que comenzar a transformar su vida, a hacer nuevas opciones. Y esta comunidad comenzó a hacer estas nuevas opciones. Y llama la atención que es una pareja, de uno sabemos que se llama Andrés, lo va a repetir después, el otro es anónimo, porque probablemente el evangelista quiere decir: tú también como Andrés puedes seguir a Jesús. Cuando escuches que pasa Jesús por tu vida, tú puedes decir: yo quiero comenzar a conocer quién es Jesús. Y entonces comienza el primer momento, la primera etapa. Nunca se llega al discipulado. El discipulado nunca se gradúa. La persona discípula de Jesús siempre, continuamente, tiene que estar pensando cómo aprender, cómo vivir, cómo testimoniar, cómo dejar que este Espíritu de Dios le vuelva a dar vida. Entonces comienza este camino y dice que lo seguían. Y a la respuesta, cuando Jesús ve que lo siguen, Jesús no es indiferente. Si tú lo buscas, hermano y hermana, tú llamas la atención de Jesús. La invitación es libre, estos se invitaron y Jesús parece que les dice: a ver, quiero saber exactamente si vas a ser capaz, si vas en la buena orientación. Quiero ayudarte a iluminar tu búsqueda. Todavía estas personas no saben quién es Jesús más que de oídas. Es necesario que esta gente lo experimente, lo viva. Y Jesús se voltea y le dice: ¿qué buscan?
Esta palabra de qué buscan requiere o está asociada con el movimiento discipular. Y en el movimiento discipular, cuando Jesús pregunta qué buscan o a quién buscan, la gente se puede equivocar. Durante el arresto, cuando Judas liderea a todo el grupo que va a arrestar a Jesús, Jesús sale, da un paso adelante y lo primero que le dice, ¿a quién buscan? Y toda la gente, para una manera chistosa, retrocede y se postran. Recuerden que en el Evangelio de Juan, Jesús prácticamente no sufre. Allí es una parodia. Aquellos que iban a buscar para aprenderlo prácticamente retroceden para adorarlo. Cuando Jesús dice, yo soy, el yo soy del Antiguo Testamento. Esa palabra se asociaba a Yahvé. ¿Se acuerdan que les dije que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, también era único y exclusivamente de Yahvé? Pero ahora esta comunidad le está dando estos títulos honoríficos también a Jesús. Entonces, en esa comunidad, en esa turba, cuando Jesús pregunta, ¿a quién buscan? Prácticamente, y dicen a Jesús Nazareno, pero no han hecho el camino de Jesús. Al contrario, quieren detenerlo, quieren darle muerte. Gracias a Dios que tenemos a una gran mujer aquí en el Evangelio de Juan que va a salvar prácticamente todo el camino discipular. Jesús en el Evangelio de Juan parece ser que, no quiero confundirlos porque la gente va a decir, ¿cómo que Jesús entonces no sufre en el Evangelio de Juan? Bueno, lo presenta de una manera muy distinta y en aquel primer día de la semana, cuando todavía era oscuro, sale María Magdalena, va al sepulcro, viene, buscando al amor de su vida, a la verdadera discípula que es María Magdalena, simbolizando a la mujer del Cantar de los Cantares, va al jardín a buscar al amado de una manera espiritual. No me confundan, de una manera espiritual, de una manera metafórica. María Magdalena sabe que el amor nunca muere y cuando anda buscando y se va Pedro y el discípulo que Jesús amaba, y se da la media vuelta cuando escucha a Jesús que le dice, ¿a quién buscas? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí ese es el encuentro discipular de amado, Jesús como amado y María Magdalena representando a la comunidad que ha sabido verdaderamente buscar. Entonces podemos tener la certeza de que a quien buscas, Jesús lo hace con la finalidad de que la gente verdaderamente descubra si está dispuesta a pagar el precio del discipulado. Yo creo que debería Jesús nuevamente, o deberíamos de reflexionar en estas palabras. ¿A quién buscamos? ¿A quién buscas tú cuando dices seguir a Jesús? ¿A quién buscas tú cuando dices servir a Jesús? Porque muchas veces nuestro servicio, nuestra fe, nuestra entrega está tan condicionada que uno se pregunta, ¿verdaderamente estará buscando a Jesús o se está sirviendo de Jesús? ¿Verdaderamente se está proclamando a Jesús o Jesús es un pretexto para proyectarme yo, para decir, búsquenme a mí? A lo mejor no lo decimos con estas palabras, pero a veces podemos correr el riesgo. Yo creo entonces, hermanos y hermanas, que cada día tendremos que decir, ¿a quién busco? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué simboliza Jesús en mi vida? ¿Verdaderamente estoy buscando aquel que puede darle sentido a mi vida, que puede transformarla, que puede hacer que su gloria, que su presencia sea más humana ante tanto dolor? O a lo mejor estoy prácticamente creyendo servir o seguir a Cristo, cuando en realidad nunca he tenido la experiencia de Jesús. Y luego les pregunta, ellos contestan, Rabí, que significa maestro. Le están llamando ya Rabí, un título honorífico, por supuesto, pero todavía no son discípulos de Jesús. No se puede ser seguidor de Jesús de oídas. Eso es lo que les trataba de explicar anteriormente.
Si tú crees que eres seguidor de Jesús porque ahí te bautizaron en esta iglesia, porque se te brindaron los sacramentos, pero estos sacramentos han sido como magia, o estos sacramentos no te han ayudado a ser mejor, hermano y hermana, discúlpame la palabra, pero entonces no somos seguidores de Jesús. Muchas veces nuestras iglesias están llenas, pero muchas veces, muchas personas no han tenido un encuentro personal con Jesús. Nunca han vivido verdaderamente a Jesús. Y así que Jesús se convirtió en una idea, Jesús se convirtió en un ideal, Jesús se convirtió en una tradición de que tengo que ir a misa porque así me inculcaron, pero no realmente porque ahí te encuentres con Jesús, tu amigo fiel, que te reorienta, que te cuestiona, que te invita a trabajar. Y fíjense las demandas o los requisitos para poder vivir a Jesús. Si la pregunta de esta gente es ¿dónde vives? ¿Dónde te puedo localizar? ¿Dónde vive Dios? Y Jesús parece que es ambiguo en su respuesta. Si decíamos que Jesús representa a Dios, pero ya no por medio del templo, ya no por medio de la ley, ya no por medio del culto, ¿dónde poder encontrar a Dios? A Dios ahora se le va a encontrar en la persona de Cristo. Y esta persona de Cristo es itinerante, como la gloria de Yahvé que acompañaba al pueblo de Israel de un lado para otro, así va a ser ahora. Los que quieran ser seguidores de Jesús ya no podrán decir aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque cuando uno centraliza o cuando uno pone a Dios en un lugar específico, se corre el riesgo de no poder comprender que Dios no necesita de casas, Dios no necesita de templos, Dios no necesita de santuarios. Ahora esta nueva teología o esta nueva enseñanza es de que la persona, los verdaderos adoradores en espíritu y verdad, tengan que comprender, entender y convivir con Jesús. Y bueno, si Jesús es el Cordero que aparece en el libro del Apocalipsis, cuando el hermano Juan se entristece y ve la multitud que viene, los 144,000 que han lavado sus túnicas, y el hermano Juan le pregunta a Dios, ¿y estos quiénes son? Y Dios responde, estos son los que lavaron sus túnicas y siguen al Cordero por doquiera que éste va. Es decir, ya no hay culto, ya no hay templo. Por eso también en el libro del Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, ya no va a haber templo, porque los templos corren el riesgo de querer centralizar el poder de Dios. Y un templo que centralizó el poder de Dios a veces distribuye la gracia por goteo. Así como lo que está pasando aquí con las vacunas, ¿verdad? Que las vacunas llegan por goteo a unos cuantos. Y parece ser que no podemos nosotros centralizar el poder de Dios para decir la gracia de Dios se distribuye solamente aquí en este centro de acopio. La gracia de Dios solamente se distribuye en esta religión, en estas leyes. Eso es limitar la presencia de Dios. Tenemos que dejar que Dios se derrame en toda la humanidad, en toda su creación, en todo su cosmos, y todo mundo puede experimentar esta gracia. Porque ahora Dios ya no está centralizado en templos ni en leyes, sino que es a través de la relación personal que se tenga. Vengan y lo verán. Vengan y experimenten quién es Dios por medio de Jesús. Vivan al estilo de Jesús. Y parece que la comunidad comenzó muy bien. Dice, ellos fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Todo esto es un mundo para decir la comunidad quiere aprender una manera diferente, pero hay que desprenderse primeramente del templo, de la ley, de tu idea que tengas de Dios. Qué difícil, hermano y hermana, es desprenderse de lo que uno ya tiene de Dios, de lo que le han enseñado que es Dios, porque ya tenemos a Dios bien acomodado dentro de nuestros esquemas. Dios
lo tenemos bien guardadito, el domingo lo sacamos a pasear, el domingo sí me acuerdo de ti, el domingo sí voy a misa, salgo de la misa, te vuelvo a encerrar en tu cajoncito, pero no me preocupo de ti hasta el otro domingo. Y entonces cuando uno viene a decirle, mira, Dios es una persona que te acompaña, que camina contigo, que está en tu casa, en tu trabajo, que está en el que sufre, en el que llora, como que esa imagen de Dios no nos gusta, como que esa imagen no es muy atractiva, porque a nosotros nos gusta más estar enfrente del Santísimo, estarle alabando, estarle cantando, y termina nuestra hora de oración y lo encerramos. Pero la idea de que encontremos a Dios o a Cristo fuera de la iglesia, como que no nos gusta. Dice el Papa, y esto es el Papa Francisco, que dice que Dios está tocando a la puerta de la iglesia, pero no para que lo dejen entrar, sino para que lo dejen salir. Y yo creo que el Papa tiene razón. Dios quiere salir de esos 4 paredes que le han puesto. Dios quiere salir de tu imagen que le has creado a Dios. Deja a Dios ser Dios. Deja que Dios salga y lo experimentes de una manera diferente. Pero solamente se puede llegar a este entendimiento si uno quita sus ideas previas de Dios. Para esta comunidad representada en Andrés y en la otra persona anónima, tienen que desprenderse del judaísmo, tienen que desprenderse de la ley, tienen que desprenderse de las tinajas que adelante se van a mencionar en la boda de Caná, donde hay 6 tinajas, número imperfecto, pero están vacías. Servían para la purificación, pero no fue suficiente. La ley no es suficiente. Tienen que desprenderse del templo y su idea que Dios radica en el templo. Nosotros también tenemos que desprendernos de lo que nos han enseñado acerca de Dios, porque a lo mejor esas ideas no nos dejan estar con este Dios que es cercano, este Jesús que es acogedor, este Jesús que es hospitalario, este Jesús que se brinda en comunión, en conversación, y este Jesús que te presenta a un Dios cercano, íntimo, personal. Entonces dejar a este Jesús que venga, que nos transforme, y aquí la invitación es a permanecer. Este va a ser una palabra clave. Así como el seguir a Jesús es muestra del discipulado, permanecer aquel día, permanecer un tiempo concreto, un tiempo limitado. Y esto también nos invita a pensar, hermanos y hermanas, que permanecer en Cristo no siempre es fácil, no siempre resulta alentador. Hay veces, hay momentos en que permanecer con Cristo se complica. ¿Cómo permanecer en Cristo cuando se llora la vida de los seres queridos? ¿Cómo permanecer en Cristo cuando la persona que tú más amabas ya no está? ¿Cómo permanecer ante tanto crimen? ¿Cómo permanecer en Cristo cuando hay tanto dolor, cuando hay tanta muerte, cuando hay tanta gente enferma? Permanecer a veces puede ser complicado, pero es ahí donde se prueba verdaderamente al discípulo de Jesús o a la discípula de Jesús. Yo no te puedo decir cuáles son tus luchas para permanecer con Cristo, cuál es tu historia. Yo te puedo compartir las mías y lo que estoy experimentando en este momento de lamento, en este momento de tristeza, que no es fácil permanecer en Cristo. Pero me sostiene la fe, me sostiene la esperanza y el testimonio, en este caso de mi madre, que me enseñó, no con palabras de la Biblia, no con sabiduría elocuente, que me enseñó a permanecer en Cristo aún en momentos difíciles, que me enseñó a entender de que amar duele, de que vivir la fe en Cristo Jesús a veces va a estar acompañada con momentos amargos. Sin embargo, es permaneciendo que uno puede encontrar vida,
puede encontrar esperanza. Y allí donde dice que era Andrés y el otro discípulo, ponle tu nombre. Ponle decir, Señor, qué bueno que alguien viene a mostrarme que tú eres el Cordero de Dios, tú eres mi amigo, tú eres la persona que transforma mi vida. Qué bueno que alguien me viene a señalar de ti, a enseñar de ti. Y qué bueno que yo también he hecho este caminar, este peregrinar para conocerte, para vivirte, para experimentarte. Y qué bueno que también una vez que yo experimento a Dios, que me quedo contigo, puedo salir a misionar, a recoger a otra gente. Y esto es exactamente lo que esta comunidad está haciendo. Andrés va, le comenta a su hermano Pedro y lo lleva con Jesús. Ya hay un conocimiento. Ahora, cuando dice hemos encontrado al Mesías, al liberador, ya han dado un paso. Pero esa idea de Mesías que ellos tienen también tiene que ser aniquilada o iluminada posteriormente. Así que, hermanos y hermanas, es tiempo de que cuestiones también tu relación con Dios, con Cristo Jesús. Si tu relación solamente ha sido por medio de dogmas, de decir rezos tras rezos, ¡qué bien! A lo mejor eso te ayudó en un primer momento. Lo que te estoy invitando ahora es que te acerques a que tengas una experiencia viva, personal, que tú puedas decir quién es Cristo para mí. No por lo que te enseñaron, no por lo que yo te diga. ¿Quién es Cristo? ¿Qué realiza Cristo en tu vida? ¿Te sientes acogido? ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes amado? Dilo, transfórmalo, invita a otra gente. Y que esta transformación, esta vivencia personal de Cristo se convierta en servicio, se convierta en acogida, se convierta en hacer sentir a la otra persona también familia de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, con estas palabras me gustaría invitarles a que se acerquen a Jesús. A lo mejor la imagen del Cordero de Dios ya no es tan atractiva, pero tú puedes decirle, Jesús, tú eres como mi amigo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. A Jesús dile como tú quieras. Lo más importante, que Cristo glorificado está contigo. Te quiere invitar a decir, reorienta tu vida, experiméntame que soy amor, ven y comprueba que yo no juzgo, no condeno, que yo estoy aquí para liberarte de todas esas ideas erróneas que te han presentado acerca de Dios. Es tiempo de experimentar a este Jesús, no solamente que vive en el templo, en la catedral, en el salón del reino, o en la sinagoga, o en la mezquita. Dios es más grande que esto. Es tiempo de experimentar a Dios en su creación, maravillarte porque puedes respirar, porque puedes caminar, darle las gracias porque puedes comer, puedes tener gusto, puedes saborear tu comidita. Siéntete agradecido, siéntete especial, porque estás en las manos de Dios, porque te invita a decir, ven y lo verás, compruébame. Date el tiempo, hermano y hermana, de experimentar a Cristo Jesús de una manera distinta. Y cuando lo hagas, verdaderamente saldrás renovado. Dirás verdaderamente, este es el Mesías, este es mi Salvador, este es mi amigo. Verdaderamente Dios no me abandona, Dios está conmigo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por todas las muestras de gratitud, de oraciones que me mandaron. 1000 perdones, lamentablemente no pude contestarle a tantas personas, pero créanme que en mis oraciones me acordé de ustedes. Gracias por sus consuelos, por sus consejos, y seguimos adelante. Seguimos en este proceso triste, lamentando la muerte de un ser querido, pero con la fe, con la certeza de que las personas justas viven en la presencia de Dios. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que si ustedes quieren saber más del Evangelio, pueden visitar www.ibicla.org. Y además ya estamos comenzando otra vez nuestras reflexiones dominicales. Cada jueves estamos reflexionando el Evangelio. Anótense, visiten nuestra página para que descubran a un Dios que viene no a condenar, sino a acoger, a apapachar, a decirte tú eres querido, tú eres amado. Gracias, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube
a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.